Muy buenas tardes a todos los asistentes y conectados en esta sesión para el día de hoy. Sean bienvenidos a nombre de la Federación Mexicana de Gimnasia a la quinta charla de esta primera jornada de conferencias de la Federación Mexicana de Gimnasia. El día de hoy tenemos el tema Una mirada económica hacia la gimnasia en el país. Quien estará encargada de llevar a cabo este tema el día de hoy es la maestra Lorena Galán Escajadillo. Presentándola un poco, ella es licenciada en Contaduría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Administración de Negocios por parte del ITAM. Actualmente se desempeña como tesorera en la Federación Mexicana de Gimnasia, así como presidenta de la Asociación de Gimnasia en la UNAM. De igual manera, en estos momentos sostiene el brevet internacional como juez de la modalidad de gimnasia artística femenil. Sin más preámbulo, agradecemos mucho a Lorena estos momentos para darnos la presente charla y le cedemos los micrófonos para que pueda dar inicio. Muchas gracias, Lorena. El piso es tuyo. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estas conferencias, en estas jornadas que la Federación está haciendo para traerles información que pueda resultar de su interés y de su agrado. Gracias, Gus, por la invitación y por permitirme compartir parte de este trabajo que presenté el año pasado para mi titulación de la maestría precisamente en el ITAM. Dentro de estos lineamientos, a mí me pedían investigar sobre la industria en la cual trabajaba y había que revisarla a nivel mundial, luego en la parte nacional y aterrizarla a mi puesto en lo particular. Y bueno, pues ahí me empecé con el primer problema, ¿no? Definir en qué industria pertenece la Federación Mexicana de Gimnasia. ¿Cuál era su rol en el mundo? ¿Cuál era su rol en México? Y cómo podíamos ayudar para desarrollarla de mejor manera y hacer que todos crezcamos. Pues resulta que encontré información bastante interesante, para mí relevante y que espero que para ustedes también así resulte. Y pues vamos a empezar. El deporte en el mundo ha sufrido dos grandes factores que lo han transformado y evolucionado hacia lo que hoy llamamos industria del deporte. Estos son la profesionalización y la comercialización. La radio, la televisión y el internet han sido los principales canales de difusión y transmisión de los eventos deportivos, fomentando el consumismo que atrae más espectadores que practicantes. Los dueños de las ligas, los patrocinadores, los medios de difusión, los medios de transmisión, los fabricantes de equipo, ropa, calzado, alimentos y suplementos deportivos han logrado capitalizar esta pasión y esta emoción deportiva para llegar a lo que es el consumidor fanático, logrando que este sector hoy tenga un valor de 580,000 millones de euros anuales. Los deportes más populares a nivel mundial son los siguientes: el fútbol, empezando por ahí, el básquetbol, el cricket, el tenis, el atletismo, el rugby, el automovilismo, el box, el hockey, el voleibol y el golf. Esto basado en el número de participantes que tienen a nivel mundial, sus vistas en televisión, la cantidad de patrocinios que reciben, su audiencia global, su presencia en redes sociales, su exposición en páginas web, el número de ligas profesionales con las que cuenta, el promedio de salarios de sus atletas, la equidad de género, su relevancia anual y el acceso al público en general. Bueno, con esto podremos ubicar un poco a la gimnasia a nivel internacional. ¿En qué lugar creen que estemos en base a todas estas rubros o puntos, ¿no? Pues bueno, sabemos que hoy día la gimnasia no cuenta con ligas profesionales. Sus atletas no reciben salarios. Sí promueve la equidad de género y permite la participación de ambas ramas en un deporte que inicialmente pues, fue de hombres, ¿no? Fomenta el empoderamiento de la mujer a través del deporte. Sin embargo, actualmente es mucho más practicada por las mujeres que por los hombres. Y a veces tenemos algo de falta de equidad de género, diría yo, o parte de violencia de género también. En este caso, que mucho se habla de la violencia de género hacia la mujer, en la gimnasia creo que hay algo de violencia de género hacia los hombres, porque son atacados como si fueran homosexuales por practicar la gimnasia.
Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar para buscar esta equidad de género. Y pues no tiene una relevancia anual, a pesar de que tenemos campeonatos del mundo, copas del mundo y eventos todos los años. Su mayor exposición en los medios es en Juegos Olímpicos, que es celebrado cada 4 años. Esto también no es un deporte muy accesible, ya que dicen que puede ser muy caro, y también, bueno, el equipamiento es caro y muy especializado. Y tampoco es un deporte que es fácil de entender para el espectador. En este estudio que encontré, que es del Total Sports Tech, que es 25 deportes más populares en el mundo, ubican a la gimnasia en el lugar número 21. Sin embargo, ahora hablemos. Según otro informe de Sports Brands 2017, los Juegos Olímpicos son el segundo evento deportivo mejor valuado en el mundo. Está valuado en $419 millones, solo después del Super Bowl, que tiene un valor de $663 millones. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 han sido los de mayor cobertura en medios de la historia. Se triplicaron con respecto a Londres 2012. Sin embargo, yo creo que este magno evento cuatrienal no debería ser visto como un producto simplemente que se vende a los espectadores. Es un producto que sí, generó $7,700 millones en ingresos de marketing, 26 millones de visitas en páginas web y más de 4 billones de likes en las redes sociales. Sin embargo, yo creo que debería de ser visto como el movimiento que es un movimiento basado en los principios del olimpismo, ¿no? Por eso son los Juegos Olímpicos. Este movimiento expresa el deporte como una filosofía de vida, como una mezcla entre deporte, cultura y educación, que busca la colaboración internacional. Está basado en la convivencia, la socialización, el respeto, y fomenta la inclusión y el acceso a la práctica deportiva regular de todas las personas de la sociedad, sin importar su nacionalidad, su sexo, su edad, su estatus socioeconómico, etc. El deporte federado no debería de ser visto como parte de una industria del deporte, ya que no somos un deporte profesional. Si regresamos a la parte de qué hace la industria del deporte, la profesionalización y la comercialización, no somos un deporte profesional. Sin embargo, sí podemos crecer en la parte comercial. Creo que no debería estar peleada una cosa con la otra y que podríamos generar muy buenos ingresos de la comercialización de nuestro deporte, respetando el espíritu deportivo y el olimpismo. Okay. La gimnasia, como ustedes seguro saben, participa en los Juegos Olímpicos en 4 de sus 8 modalidades. La gimnasia rítmica, la gimnasia de trampolín, la gimnasia artística varonil y la gimnasia artística femenil. En Río participó con 324 atletas de 64 países en 18 eventos, es decir, se disputaron 18 medallas, 2 en rítmica, 2 en trampolín, 8 en varonil y 6 en femenil. La gimnasia fue el segundo deporte más visto en Río 2016 y el tercer deporte más visto en Londres 2012. Esto lo coloca como uno de los deportes prioritarios para el Comité Olímpico Internacional. Y bueno, ¿esto por qué nos importa, no? Acuérdense, estamos tratando de ubicar a la gimnasia a nivel internacional. El Comité Olímpico Internacional es una organización internacional no lucrativa, como nosotros. Trabaja en cooperación con la ONU y para poder llevar a cabo los Juegos Olímpicos se apoya de las 73 federaciones deportivas internacionales, como es la Federación Internacional de Gimnasia, y los 206 comités olímpicos nacionales, como es el Comité Olímpico Mexicano. Pero aquí vienen algunas diferencias del COI con nuestra federación, desde el nivel internacional con el nivel nacional. El Comité Olímpico Internacional está totalmente financiado por el sector privado. Sus ingresos provienen en un 73% de derechos de transmisión, 18% de los programas top de derechos de marketing, esto es lo que aportan los patrocinadores como Coca-Cola, Panasonic, Visa, McDonald's, Samsung, Atos, Toyota, etc. Y 5% de otros derechos y licencias, como es toda la comercialización del logo e imagen de los Juegos Olímpicos, todo el merchandising, y 4% de otros ingresos. Ok. Esto lo ligamos con la lámina anterior,
ya que el Comité Olímpico Internacional distribuye sus recursos a las federaciones internacionales de acuerdo con su exposición en los Juegos Olímpicos. Ahora es cuando nos acordamos que éramos el segundo deporte más visto en Río y el tercero en Londres, ¿verdad? Esto quiere decir que los Juegos Olímpicos para la gimnasia son una gran fuente de ingreso. Para la Federación Internacional representan aproximadamente el 50% de sus ingresos. Y otro porcentaje muy grande para la FIG proviene de derechos de transmisión y patrocinios de otros eventos diferentes de Juegos Olímpicos, como los Campeonatos del Mundo, Copas del Mundo, la Gimnasia Mundial. Y solo un 11% lo fondea de cursos de jueces, entrenadores, licencias y membresías y esas cosas, que son realmente de lo que nosotros nos fondeamos. Con esto podemos ver que a nivel internacional los ingresos de la gimnasia dependen en gran medida de la exposición en medios de difusión y transmisión y de los patrocinadores, cosa que, bueno, vemos está muy lejos de suceder en nuestro país. Para cerrar esta lámina, les cuento que la FIG cuenta con 5 uniones continentales, 147 federaciones nacionales, como lo es la Federación Mexicana de Gimnasia y la Unión Panamericana de Gimnasia, a la cual pertenecemos porque es nuestra unión continental. Esta parte es donde podemos ver cómo jugamos o en qué rol estamos a nivel internacional, ¿no? Para nosotros es una de nuestras mayores ventajas competitivas, ya que nos permite tener el control de la gimnasia mexicana en el mundo. Nos permite decidir quiénes son los gimnastas que nos van a representar en unos Juegos Panamericanos y a través del Comité Olímpico quién nos va a representar en unos Juegos Olímpicos. Y luego a través de la Federación Internacional realizamos las inscripciones a las Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, a unos Juegos Olímpicos juveniles o una Gimnasia Mundial, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, era para que nos ubicáramos a nivel internacional. Ahora, comparándonos a nivel nacional, nosotros contamos con ingresos federales y con ingresos autogenerados. Afortunadamente, con los años, se ha ido invirtiendo este porcentaje, logrando tener una menor dependencia de los ingresos federales. Sin embargo, en el autogenerado, aún no vemos este rubro de derechos de transmisión o derechos de televisión, ni patrocinios. Para nosotros, la principal fuente de ingresos es la que corresponde a los cursos, licencias, membresías, inscripciones, etcétera, que comparado con la FIG, solo representa ese 11%, ¿no? Que para ellos, de su total, pues. Pero si la gimnasia es tan vista a nivel mundial, tan popular, tan conocida, ¿por qué no es vista a nivel nacional? ¿Por qué es lo que tenemos que hacer en México para poder valernos de esta gran fuente de ingresos? Evidentemente, tenemos un problema que tenemos que trabajar para lograr valernos de esta parte de los derechos de transmisión. Pero no es un tema fácil. Es algo que no depende solo de la gimnasia, es un tema como cultural de todo el país, ¿no? Por ello, quiero que vayamos aterrizando y hablemos de deporte en México. Empecemos desde el punto de vista de deporte profesional, donde la Ley General de Cultura Física y Deporte en el artículo 84 y 85 habla del deporte profesional y nos dice que es cuando un atleta obtiene una remuneración económica por su práctica y entonces estos se van a regir por la Ley Federal de Trabajo. Resulta un empleo. En México existen solo 7 deportes con ligas profesionales, como son el fútbol, el básquetbol y el béisbol en deportes de conjunto, y el tenis, el box, el automovilismo y el golf en deportes individuales. Y por otro lado, tenemos el deporte asociativo organizado. Este se encarga de la promoción y desarrollo de la práctica deportiva, y aquí es en donde realmente pertenecemos nosotros. Para el deporte asociativo organizado, el deporte asociativo organizado fue creado el Sistema Nacional del Deporte, o SINADE, con su máximo rector, que es la CONADE, y sus miembros, que son los 32 institutos estatales, más el IMSS, el POLI y la UNAM, como entes y organizaciones independientes, el Comité Olímpico Mexicano, el Comité Paraolímpico Mexicano, las asociaciones deportivas nacionales, que como nos platicaba el licenciado Héctor en la primera de las conferencias de estas jornadas, es el nombre correcto de las federaciones. Existimos 71. Los consejos nacionales del deporte estudiantil, que hay nivel básico, medio y superior.
y las dependencias federales públicas como el DIF, Pemex, ISSSTE, etc. Ahora que ya vimos en dónde estamos parados como federación, o vimos que somos parte del deporte asociativo organizado y no del deporte profesional, quisiera destacarles algunos datos importantes que ocurren en México. Entre el 80 y el 90% de los derechos de transmisión televisiva pertenecen al fútbol. Entre el 70 y el 80% de los patrocinios también pertenecen al fútbol. Y el 76% del dinero del marketing deportivo de la publicidad también se destina al fútbol. 15% a los otros 6 deportes profesionales de los que acabamos de hablar. Y solo el 9% restante se reparte entre el resto de los deportes, entre estas 71 federaciones o asociaciones deportivas nacionales. Pues para mí resulta una tristeza que estemos en este pequeño 9%. Por supuesto, hablamos del fútbol profesional, no del fútbol amateur, que también sufre las mismas características que nosotros como deporte asociativo organizado. Ahora, desviémonos un poquitito y hablemos de cuáles son los objetivos del CINADE, que ya vimos que es la parte a la que pertenecemos, al deporte asociativo organizado. Ok. Para el CINADE, lo que es importante es hacer ejercicio de manera sistemática, ocupar positivamente el tiempo libre y hacer una práctica habitual del deporte para elevar la calidad de vida. Facilitar el acceso al deporte, es decir, la inclusión de todos, incrementar la competitividad internacional del deporte mexicano y la superación deportiva de todos los mexicanos. Veamos ahora algunos datos que pudieran ayudarnos en la promoción de nuestra actividad, aún sin ser profesionales. La inactividad física es el cuarto factor de mortalidad en el mundo. Causa el 6% de las muertes en todo el mundo. El 70% de los mexicanos padecen de sobrepeso u obesidad. Solo un 42% de la población es físicamente activa y tristemente de esa gente, el 45% es una población activa de manera insuficiente. Es decir, que hacen menos de 75 minutos intensos a la semana o menos de 150 minutos a intensidad media a la semana. Es decir, pocos hacemos deporte y de los que hacemos, no hacemos suficiente. El deporte mejora los hábitos higiénicos y dietéticos. Esto nos ayuda al abandono de los hábitos tóxicos, como es el consumo del alcohol, el consumo del tabaco. Y además nos aleja a las personas de la delincuencia y del crimen organizado. También nos puede ayudar al mejoramiento del rendimiento escolar y al mejoramiento de los niveles de autoestima. Hay una relación positiva entre educación, deporte y salud. La gente con mayor educación hace más deporte. La gente que hace más deporte es gente más sana. Por tanto, vemos que si el gobierno pudiera invertir más en educación, ahorraría en salud. Sin embargo, nuestro país no invierte mucho en educación ni en deporte. Y vemos que tristemente, estos son de los sectores en los que cada año sufren recortes presupuestales. Esto podría ser una causal o contribuir en los altos niveles de delincuencia que tenemos en el país y también en los altos niveles de dependencias a diferentes tipos de drogas o sustancias tóxicas y adictivas. Volvamos un poquitito a la lámina anterior de los objetivos del CINADE. Si nos fijamos, en los objetivos no dice que el objetivo del CINADE y por tanto de la federación que está dentro del área de las asociaciones deportivas nacionales, no habla de hacer dinero, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué no podemos idear los mecanismos para hacerlo? Como dijo otra vez el licenciado Héctor en su conferencia, somos un híbrido entre el público y lo privado. Con la parte privada no tenemos grandes limitaciones, como lo es con el recurso público, que siempre está etiquetado y que además va enfocado básicamente al incremento de la competitividad internacional, o sea, los resultados a nivel internacional. Entonces, en nuestro caso, o de las asociaciones estatales que muchos de ustedes presiden, como asociaciones civiles no lucrativas, no buscamos generar utilidades para los socios, pero sí queremos generar mayores ingresos para poder desarrollar el deporte o la gimnasia, en este caso, en nuestro estado o en nuestro país.
Y eso ayuda a los clubes privados también, porque al final, si nosotros crecemos, los clubes crecen, o si los clubes crecen, nosotros crecemos. Es como un círculo virtuoso. Por supuesto que ustedes también como empresarios o dueños de clubes que nos acompañen ahorita, quieren que haya más gente interesada en la práctica de la gimnasia para que llegue a nuestros clubes, ¿o no? Bien sabemos también que, por ejemplo, después de Juegos Olímpicos, siempre hay un boom, siempre este crecimiento gracias a la difusión internacional, gracias a la pasión creada a través del deporte, en donde vienen estos deseos de querer ser como un atleta o de querer ser, bueno, por supuesto, como alguna gimnasta, pues qué mejor aún querer ser como una gimnasta mexicana que nos está representando. Para ello, para poder tener este boom y que la gente empiece a llegar a sus gimnasios, necesitamos mayor difusión de la gimnasia en el país. Como mencionaba ahora el doctor Otón en su conferencia, él decía, hacer uso de las redes sociales. Hoy día son súper accesibles para todos y es nuestro mejor medio de contacto con la gente. Y por supuesto, al obtener mejores resultados de manera internacional, podemos darnos a conocer y así llenar nuestros clubes. También podemos hacernos valer de las ventajas de salud de las que acabamos de hablar, ayudarnos a que la gente haga deporte por salud, ¿no? Pero que haga deporte por salud, y si pueden escoger de entre varios deportes, pues escoger el que vieron en los Juegos Olímpicos, pero no son los Juegos Olímpicos, el que pudieran ver en más competencias por hacernos un poco más populares, por así decirlo, ¿no? No somos un deporte muy conocido. Ahora hablemos en particular de la Federación Mexicana de Gimnasia, ¿okay? Como organización. Supongo que casi todos sabrán que es una asociación civil no lucrativa. Ya dijimos que es miembro del SINADE, que pertenece a la FIG, que pertenece a la Unión Panamericana de Gimnasia, y que es el máximo rector y promotor de la gimnasia en el país, siendo esta su principal ventaja competitiva, ya que sería como una patente o un monopolio. Nadie más que nosotros puede poner las reglas del juego en el país. Somos todos nosotros, los clubes, los que pertenecemos a los clubes, que afiliados o representados por una asociación estatal, decidimos cómo va a funcionar la gimnasia del país. Y nuestro objetivo principal es incrementar el número de practicantes de gimnasia en el país. Ya hablamos que si crecen los clubes, crece la federación, entonces crecemos todos. ¿Cómo podemos hacerlo? Teniendo más entrenadores para ofrecer más y mejor servicio, dando mayor capacitación para que nuestra gente tenga más herramientas que nos ayuden a la retención de los clientes, con clases más divertidas, de mayor calidad técnica, tener mejores manejos de grupo, tener mayores herramientas pedagógicas, porque si mejoramos los perfiles, de los que también hablaban en la conferencia de administración del deporte, si mejoramos los perfiles, podemos dar mejores servicios. Como segundo punto, diría yo, organizando competencias o encuentros deportivos que resulten ser espectáculos. Esos espectáculos a los que nuestros clientes no quieren faltar por nada del mundo. Tendríamos que hacer mucho mejor producción. En la conferencia del doctor Otón, le preguntaban al final cuál era la diferencia entre Estados Unidos y nosotros. Porque ellos tenían esos logros y nosotros no. Él decía primero porque ellos vivían de la iniciativa privada y los patrocinios. Que al no tener un ministerio del deporte, ellos habían tenido que valerse por sí solos para atraer recursos del sector privado. Bueno, claro, primero que nada, para este tema, su legislación es completamente diferente que la nuestra, ¿no? Obviamente más favorable para poder obtener ese tipo de patrocinios. Pero también la cultura deportiva de Estados Unidos es muy diferente que la nuestra. Ellos son consumidores del deporte como espectáculo, están dispuestos a pagar por verlo. Cuando más demanda hay, la gente lo quiere ver, cuando hay mucha demanda, entonces el alcance es mucho más grande y te vuelves mucho más atractivo para la televisión y para los patrocinadores. Entonces pueden allegarse de eso a través de esta gestión de eventos con mejor producción. Y por último, gestionando y dando seguimiento a las selecciones nacionales. O sea, ya que vimos que a mejor resultado internacional es más atractiva la gimnasia, ¿no? Tenemos más influencia, hay más deseo de la práctica y de la pertenencia. Y bueno, volviendo un poquito a la comparación con Estados Unidos, por supuesto que su nivel de calidad deportiva en el alto rendimiento es tal que resulta como un espectáculo vendible, ¿no?
aunque también ellos tienen muchos problemas de salud y obesidad debido a esto, debido a que su población es consumidora del deporte de espectáculo desde la silla del espectador, desde la silla del fan, y no tanto de la silla de un practicante, ¿no? También se hablaba un poco como del deporte estudiantil. Para Estados Unidos, el semillero, o sea, el deporte estudiantil es un semillero para llegar a las ligas profesionales en muchos deportes. Y en la gimnasia, pues no funciona así, ¿no? Primero, porque no somos un deporte profesional, y luego más bien porque resulta un poquito a veces al revés. De la gimnasia, de sus resultados internacionales, se hacen valer para obtener becas en universidades de prestigio. Y a veces competir en un nivel colegial representando a tu universidad se vuelve un verdadero aliciente para nuestras gimnastas, o más bien para sus gimnastas. Y en México, pues no, ¿no? Porque el deporte estudiantil no tiene ese auge. Bueno, seguimos con la lámina, ¿no? En México practicamos 8 modalidades. Empezando por la gimnasia artística femenil, que es la más practicada. Ahí vemos los porcentajes en la lámina. Seguida de la gimnasia rítmica, luego la gimnasia artística varonil, luego la de trampolín, después la gimnasia para todos, la gimnasia aeróbica, la gimnasia acrobática, y recientemente adquirimos al parkour, ¿no? En 2019 tuvimos 24,000 afiliados, de 639 clubes, de 35 entidades federativas. Aunque hemos crecido mucho, por supuesto, aún somos un porcentaje muy, muy pequeño de la población que conoce la gimnasia y menor aún del que la practica. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos pueda tener 5 millones de practicantes por año? Y no solo porque obviamente son una población más grande que nosotros somos aproximadamente el 40% que ellos, pero bueno, ojalá tuviéramos ese 40% de practicantes aquí en México, ¿no? De esos 5 millones, pues estaríamos llegando casi a los 2 millones y no a los 24,000 afiliados que hoy tenemos. Yo más bien creo que ellos sí cumplen con estos 3 puntos de los que acabamos de hablar, ¿no? Tienen más entrenadores mejor capacitados que pueden ofrecer mejores servicios y atraer a la gente a los clubes, que organizan eventos espectáculo, ¿no? Donde la gente quiere ir y quiere pagar por entrar a ver una competencia. Y por supuesto también porque en esta gestión y seguimiento de sus selecciones nacionales y del alto rendimiento que tienen, pues pueden vender ese espectáculo, ¿no? Nuestra población afiliada, vamos a hablar un poquito como el mercado meta, está conformada en un 89% por mujeres y en un 11% por hombres. La mayor de nuestra concentración de nuestras edades están entre los 5 y los 14 años. Si observamos o comparamos con la pirámide poblacional, se cuenta con 9 millones de niñas y 9 millones de niños aproximadamente entre esos 5 y 14 años. ¿Qué podríamos atraerlos a nuestra gimnasia si pudiéramos llegar, ¿no?, a ellos a través de las escuelas a nivel primaria y secundaria? Ya sé que dicen otra vez que el equipamiento de la gimnasia puede resultar muy caro, pero ¿por qué no podemos hablar de otras gimnasias como la gimnasia para todos? O incluso de la gimnasia aeróbica, que requiere menor equipamiento o que es más accesible para el bolsillo de los clientes o de una escuela, ¿no? Sin embargo, pues vemos que son de las modalidades con menor porcentaje de practicantes. ¿No deberían de ser las modalidades que deberíamos de masificar? Bueno, ¿por qué no pensamos entonces en ampliar nuestro target y no quedarnos en ese 5, 14 años e irnos mínimo hasta los 25 años, en donde podemos ver, ¿no?, cómo se ampliaría nuestro target? Si la gimnasia es para todos y es 100% incluyente, ¿por qué no podemos atacar este mercado? Y entonces podríamos llegar a 18 millones de hombres y 18 millones de mujeres. Y como dato curioso, en Alemania la gimnasia es obligatoria a nivel básico. Esto es porque ellos saben que la gimnasia ayuda al desarrollo de las habilidades para cualquier deporte. Y además así fomentan la práctica sistemática desde pequeños. Es decir, Alemania sí invierte o piensa en la parte de la educación y el deporte, y por supuesto que tiene una población más sana que la nuestra, y además gasta mucho menos en salud que nosotros. Ahora voy a hablar desde esta gráfica, que en negocios la usamos bastante. Es un esquema, es un modelo de gestión empresarial,
que ayuda al análisis de la competencia en una industria o en un sector completo. Revisa su poder de negociación y sus amenazas. O sea, no es un FODA, se llama Fuerzas de Porter. Y pues te ayuda a desarrollar una estrategia para el negocio. Empieza hablando como de ubicar a tu competencia. Para nosotros, pues la competencia sería, pues pueden ser todos los demás deportes que pudieran alguien pues, cambiarnos por otro deporte, que tuviera las mismas ventajas de salud, que tuviera las mismas ventajas de ocupación del tiempo libre, de poder lograr resultados internacionales, etc. Sin embargo, bueno, los que serían nuestra principal competencia serían las 40 federaciones que están en igualdad de circunstancias con nosotros, que son las federaciones olímpicas, que tienen una federación internacional, que pertenecen al Comité Olímpico Internacional, que están ligadas, por tanto, al Comité Olímpico Internacional, porque participan en Juegos Olímpicos, que son el máximo rector de su deporte en el país, que tienen exposición en medios porque tienen resultados internacionales, que tienen acceso a patrocinios, que tienen atletas que pueden ser influenciadores, es decir, igual que nosotros, ¿no? Los principales serían el atletismo, la natación por los clavados, el tiro con arco y el taekwondo. Después de revisar a los competidores, entonces revisa en horizontal y las capacidades de negociar con tus clientes y proveedores. Entonces, hablando de los proveedores, pues yo saqué los proveedores que pudieran ser los más importantes para nosotros, que son los proveedores de equipamiento. En cuanto al equipamiento certificado, pues nuestra capacidad de negociación con ellos puede ser muy baja, ¿no? Las marcas extranjeras son costosas y son pocas. Entonces, pues no hay como que puedas escoger mucho entre una y otra si es que tiene la certificación de la FIG. Pero esto es pues solamente para el alto rendimiento. Si no estamos buscando ese alto rendimiento o para un club que pretendemos que sea un negocio, podemos hablar de un club de iniciación, de desarrollo o incluso de competencia en los niveles medios, donde hay mucha más oferta de equipamiento, hay equipamiento nacional, puedes hacer muchos medios auxiliares que puedan ser nacionales y que puedan ser con costos más accesibles para equipar tu gimnasio. Y la segunda cosa de la que yo hablaría es la mano de obra, en proveedores de mano de obra. Y me parece que hay escasez de entrenadores capacitados y los que son capacitados resultan ser costosos. Ahora hablemos de los clientes. Los clientes yo los dividí en 3. Los consumidores masivos. Con los consumidores masivos pueden ser todas las personas de todas las edades, cualquier sexo, cualquier capacidad o habilidad física, etc. Y con ellos podemos negociar también poco. ¿Por qué? Porque si hay una crisis económica, no vamos a ser su prioridad. Son esas personas que llegan a nuestro gimnasio 2-3 horas por semana. No es fácil solventar el gasto mensual cuando hay una crisis y sus actividades pues no se pueden, nos consideran como complementarias o recreativas, entonces es fácil que nos sustituyan por alguna otra cosa. Después hablaría de los clientes dedicados a la competencia recreativa, con los que podemos negociar un poco mejor, porque esos están enganchados un poco ya por la pasión de la gimnasia, ya escogieron a la gimnasia como su deporte favorito, y harán esfuerzos más grandes por mantenerse. Buscarán mejores instalaciones, entonces sí pagarán un gimnasio que tenga mejores instalaciones, sí pagarán un gimnasio que tenga mejores entrenadores o personal más capacitado, y estarán dispuestos a pagar precios más altos por conseguir mejores resultados, ¿no? Aunque incluso a veces le quedes un poco más lejos. Bueno. Y por último, los terceros tipos de clientes serían los clientes del alto rendimiento. Los clientes del alto rendimiento es mucho más difícil negociar con ellos, ¿no? Porque para ellos pues, tú vas a buscar más bien retenerlos, ¿no? Normalmente ellos no pagan, al contrario, hasta reciben becas. Pero, pues ellos te dan prestigio, te atraen más clientes. Son los que a veces los tienes por cuestión aspiracional, ¿no? Yo quiero entrenar en ese gimnasio porque ahí tienen a fulanita o fulanito, etcétera, que es el mejor de México, ¿no? O etcétera. Después algo más aspiracional. Sin embargo, bueno, ellos también nos pueden atraer patrocinios y nos pueden traer a veces apoyos estatales o apoyos federales que pudieran compartir. Si el apoyo es en especie, pues eso ayudaría al equipamiento de nuestro gimnasio, ¿verdad? Sin embargo, si estos atletas de alto rendimiento no los tenemos bien enganchados por una lealtad al club o una lealtad al entrenador que pertenece a un club, pues también se pueden ir con el mejor postor en cualquier momento. Y bueno, en la evaluación vertical se habla de las amenazas. En las amenazas tenemos 2 cosas. Primero, los sustitutos. Cualquier otra actividad que nuestros clientes puedan preferir hacer en sus tiempos libres.
como leer, escuchar música, ir al cine, ver la tele, usar el internet, las redes sociales, etc. Todas estas actividades que hoy en día hacemos desde un solo dispositivo, que es el celular, ¿no? Al no tener una cultura deportiva realmente en el país, la mayoría de la población pudiera considerar estas actividades como de tiempo libre, de esparcimiento, y podría ser muy fácil sustituir al deporte por diversas actividades que impliquen menor dedicación de tiempo, dinero o esfuerzo. Entonces, pues digamos que somos fácilmente sustituibles. Hoy día, que no estamos yendo a los gimnasios, pues es mucho más viable que se puedan ir o que puedan ser atraídos por estos sustitutos, ¿no? Por estar viendo la tele, por estar escuchando música, por estar en las redes sociales, por hacer cualquier otra actividad en su celular que conectarse a la práctica deportiva a través de alguna plataforma electrónica, ¿no? Una videoclase. A veces no les gusta mucho. Entonces, bueno, ahora hablemos de los nuevos entrantes. Estos nuevos entrantes que son los que nos deberían de dar un poco de miedo. Nuestras nuevas generaciones han ido modificando sus consumos de los deportes tradicionales hacia lo digital, ¿no? No sé si han oído hablar de los eSports. Estos eSports o deportes electrónicos están siendo un boom. En cualquier dispositivo móvil, o digamos, están incluso sustituyendo la televisión y el radio. En un dispositivo móvil puedes hacer videojuegos, ¿no? Estos deportes se están apoderando de la industria de una manera impresionante. En 2018 generaron 865 millones de dólares de ingresos y se espera que para 2022, estamos hablando de 4 años, generen 1.8 billones de dólares. O sea, esto es un crecimiento verdaderamente exponencial que asusta. Para cualquier empresario o dueño de negocio, etcétera, diría, no, mejor me voy para allá. Eso sí está generando rendimiento, ¿no? Claro, ¿qué creen que esté pasando ahorita en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de prohibición de ir al gimnasio a entrenar, en estos tiempos en los que no podemos salir a ejercitarnos ni siquiera al aire libre? ¿No creen que estos nuevos entrantes están siendo una verdadera amenaza para nosotros? Ya hasta les debería decir como, deberíamos de pensar más bien en desarrollar, no ni siquiera competencias virtuales. Hay que generar un videojuego en donde puedan hacer gimnasia. Sin embargo, y esto la verdad es lamentable, porque los eSports no están logrando esta parte de las ventajas de hacer ejercicio, porque nada más están moviendo los dedos, ¿no? Pero ese espectáculo que de verdad no sé si han visto ustedes en la televisión, es en una pantalla 5 muchachos, muchachas jugando, y el espectáculo así lleno, lleno, lleno el escenario, impresionante, viéndolos jugar. O sea, eso es algo que vende y que los patrocinadores están metiendo muchísimo dinero. Entonces, no podemos permitir que este tipo de cosas mermen la parte de realizar un deporte, la ventaja de hacer ejercicio, la parte donde puede ser hábitos higiénicos y dietéticos, ¿no? Mover el cuerpo. No podemos permitir que los deportes electrónicos nos ganen el mercado de esa manera. Se están volviendo tan populares que es más probable que lleguen a los Juegos Olímpicos que, por ejemplo, la gimnasia aeróbica, que lleva años tratando de lograrlo, ¿no? O de que muchos otros deportes que llevan años tratando de lograrlo. Saben que para poder ser parte de los Juegos Olímpicos se les pide que se practique en 75 países de 4 continentes para un deporte de hombres y en 40 países en 3 continentes para los deportes de mujeres. Una vez que se logra con eso, bueno, es decisión del Comité Olímpico Internacional y demás, pero se ingresa como un deporte de exhibición y en los siguientes Juegos Olímpicos ya se ingresa como un deporte de competencia, ¿no? La verdad es muy triste que este tipo de actividades puedan mermarnos o sustituirnos como deporte, ¿no? Hay que buscar la manera en la que la gente quiera seguir haciendo la actividad física. Vamos. Ya para concluir, es la última lámina. Las propuestas que yo las propuestas que yo presenté en mi trabajo para poder crecer como gimnasia en el país fueron las siguientes, ¿no? Hablemos de, primero, masificación. Hablábamos hace rato de la capacitación de entrenadores. Esta es una parte del trabajo de la Federación Internacional de Gimnasia. Ellos hablan de las 4 Fs, pero están a punto de hablar de la quinta F. Y estas son Fun, Fitness, Fundamentals and Friendship. Y próximamente la quinta es Forever.
Esto es, básicamente, para mí, es formar entrenadoras que puedan enseñar la gimnasia en escuelas de educación básica de forma divertida, pero que en esta forma divertida puedan desarrollar las condiciones físicas necesarias, como es el desarrollo de la fuerza, de la flexibilidad, de la velocidad, de la resistencia, etcétera, así como de los fundamentos de la gimnasia, que son el equilibrio, las locomociones, los rodamientos, balanceos, los saltos y los aterrizajes. Todo esto sirve de base para muchos deportes, si no podría decir que todos, ¿no? Y además a través del deporte se crean estos lazos de amistad, ¿no? Esos lazos de amistad y hábitos que pueden ser para toda la vida. Hacer que los niños disfruten su clase de gimnasia en una escuela, que quieran practicarla más y que cuando salgan de su clase le digan a su papá, papá, llévame a clases especiales de gimnasia por la tarde. Es decir, pues que los lleven a nuestros clubes. Si los llevan a nuestros clubes, entonces las escuelas serían nuestro principal medio de promoción de la gimnasia. Podríamos dar a conocer el deporte a más practicantes, podríamos tener una base muy, muy amplia para detectar talentos y para ellos llevarlos, después darles un seguimiento hacia el alto rendimiento. Claro, generaría una mayor demanda de equipamiento, de accesorios y de todos los complementos que pudieran ser nuestra industria, ¿no? La gente que fabrica leotardos, la gente que fabrica implementos de gimnasia rítmica, equipamiento, por supuesto, incluso suplementos, gente que fabrica magnesia, etcétera, ¿no? Entonces, esa gente podría ser que despertara el mercado a nivel nacional y eso ayudaría también a reducir los costos de toda esa industria al haber pues mayor demanda, habría mayor oferta, ayudaría a reducir todos estos costos de nuestra industria y para nosotros podría ir generando y creciendo, insisto, como un círculo virtuoso. Generaríamos fuentes de trabajo y al tener mayor número de practicantes, mayor número de proveedores, mayor número de todo, seríamos como un mercado más grande y entonces sería mucho más fácil que nos voltearan a ver los patrocinadores y además podríamos incrementar la calidad de nuestra gimnasia por tener como también más competencia y mejor selección de talentos, etcétera. Al incrementar todo eso y ser más viables para los patrocinadores, también podemos llegar a alcanzar y que nos voltean a ver en los medios de transmisión y difusión, como es la televisión. Pienso yo que masificar es fundamental. Recuerdan que les hablaba de que en Juegos Olímpicos de 2016 habían tenido 11,000 atletas en total, pues. Esos 11,000 atletas pertenecían a 28 deportes, solo había 364 gimnastas. Bueno, pues hay un evento que no sé si todos conozcan, que se llama Gimnastrada Mundial. La Gimnastrada Mundial, que es de la Federación Internacional, es el evento magno de la gimnasia para todos. En este evento, el año pasado, que se llevó a cabo en 2019, tuvo más de 18,000 gimnastas participando. Esto es la masividad de la gimnasia. No tenemos que pensar solo en el alto rendimiento. Si queremos hacer esto un negocio, no tenemos que pensar solo en el alto rendimiento. Primero tenemos que pensar en la masividad para tener una base más grande y poder después llegar al alto rendimiento. Y que nuestro alto rendimiento no sean 10 gimnastas con las que tenemos que hacer una selección de 5 en casi todas las modalidades, ¿no? Tendríamos que tener ahí 1,000 gimnastas con las que pudiéramos hacer una selección y una verdadera competencia para lograr nuestra mejor selección. Creo que tenemos que quitarnos un poquito también de la cabeza que la gimnasia para todos es tablas gimnásticas o porras, ¿no? Les juro que en este evento de la Gimnastrada Mundial hay rutinas de gran dificultad y de gran producción, casi tanto como el Circo del Sol. No creamos que solo es gimnasia como básica, hay rutinas de todo nivel y que verdaderamente son un espectáculo. Ustedes pueden entrar al canal de la FIG y ver este tipo de rutinas. Y además la Gimnastrada Mundial, les comentaba que la FIG se hace llegar de recursos también por difusión de televisión, por cobrar los derechos de transmisión de televisión. Y entonces ahí es donde también cobra la Gimnastrada Mundial. También se televisó y también cobró sus derechos. Entonces, bueno, creo que es súper importante esta parte de la masificación. El segundo punto, perdón, había puesto lo de la gimnastrada. El segundo punto es de la detección de talentos juveniles, que nosotros, bueno, como federación tenemos ya un par de años trabajando con esta parte de seguimiento de talentos juveniles. Pero bueno,
hablábamos ahorita de tener una base más grande, va a darnos una mejor detección de talentos que podríamos tener. Y sería fundamental darle seguimiento a este entrenamiento, el apoyo a los entrenadores en las carencias de cualquier tipo que pudieran tener, y así lograr un mejor desarrollo y fortalecimiento de todos. Porque si crecen los clubes, crecemos todos. Crecen los entrenadores, crece el club, crecemos todos. Y crece la gimnasia del país. A veces somos un poco celosos y no queremos compartir, pero de verdad podemos crecer todos. Si le damos un seguimiento mediático y buscamos patrocinadores, ahorita les voy a hablar, en nuestro caso, nuestra forma de obtener patrocinadores es solamente a través de Fideporte. Fideporte, donde cualquier empresa privada podría aportar dinero a proyectos específicos del deporte. Y estos son como estos apoyos que se dan también en Eficine, por ejemplo, ¿no? Para una producción de alguna película o algún cortometraje. Esos tienen que tener, son a través de la CONADE, pero con como fideicomiso, y se presenta un proyecto, y en ese proyecto tiene que venir súper específico los rubros de lo que necesitas, ¿no? Cuántas personas vas a apoyar, qué es lo que vas a comprarle, ¿no? Digamos, boletos de avión, voy a hacer renta de equipamiento, pago de nóminas de entrenadores, de hospedajes, alimentos, vestuario, todo lo que necesitas ahí, lo plasmas en un proyecto. Dices, puede ser un proyecto de varias empresas, decir, bueno, mi proyecto necesita 10 millones y los va a poner 2 esta empresa, 3 esta empresa, 1 esta, sí, total, fueron 6 empresas las que están participando, se mete el proyecto, CONADE lo autoriza y se ejerce el recurso. No es nada fácil, la convocatoria se abre 2 veces nada más al año, son, pues como saben, es gobierno, son súper piquis con los lineamientos, hay que completar punto por punto perfecto, y el recurso se tiene que ejercer tal cual como se pidió o se etiquetó, digamos, ¿no? Y después se tiene que comprobar y todo ese rollo. Pero bueno, se puede. De otra manera, lamentablemente, las regulaciones no nos permiten ser donatarias autorizadas a nosotros como asociaciones civiles no lucrativas. A lo mejor muchos clubes que no están constituidos como tal les permiten recibir donativos, pero nosotros no. Entonces es complicada la parte de los patrocinios y de los donativos de empresas, porque para las empresas no es deducible. La única manera donde lo podrían meter deducible es si lo meten como publicidad, y si lo meten como publicidad, pues depende de cuál sea tu giro de la empresa, pero pues no le puedes invertir tal vez 1 millón o 2 millones en publicidad en la gimnasia, ¿no? Como, pues, ¿por qué? ¿Cuál es el alcance de la gimnasia para poder estar invirtiendo en publicidad? Entonces, bueno, creo que esta es la manera, a través de Fideporte, de que podríamos allegarnos de este tipo de patrocinios. Y pues bueno, tratar de, mientras buscar, o no sé cómo lograr que se pudiera cambiar la legislación mexicana. Mientras tanto, no es como en Estados Unidos, que ellos pueden recibir patrocinios de muchas formas y mucho más fácil, y para las empresas es deducible. Por eso le invierten en algo que es algo sano, que consideran una buena imagen para su empresa, invertir en deporte y hacer esas aportaciones pues deducibles, ¿no? Y bueno, el último punto, por supuesto, sería la comercialización y la mejora de la tecnología. Nos urge crear un departamento especializado en mercadotecnia y publicidad que genere campañas para dar a conocer nuestro deporte en la población. Hay que crear contenidos que sean atractivos para las redes sociales, hay que contar las historias de nuestros atletas, hay que generar esta emoción y esta pasión deportiva para generar vínculos de inspiración con los fans. Hay que generar una identidad y darle seguimiento a los eventos, ¿no? Poder después transmitir nuestros campeonatos nacionales, realizar transmisiones en vivo de nuestras competencias, hay que lograr comercializar la marca, y solo así podemos crear también que nuestro mercado sea más grande por darnos a conocer y que la gente se deseosa de practicar la gimnasia y de consumir sus productos. Solo así creo que podemos ser más atractivos también para los inversionistas y los patrocinadores. Y pues eso es toda mi presentación. Espero les haya gustado y les haya dado información interesante. Muchas gracias, Lorena, por esta participación, por esta plática y estos minutos que te tomaste el tiempo para poder compartir con todos nosotros y con la gente que está conectada en estos momentos al respecto, pues, de una visión de la gimnasia distinta a lo que conocemos día a día, que es en el gimnasio, en el entrenamiento, en el intercambio con nuestros gimnastas, atletas, oficiales, entrenadores y jueces. Ya con un par de preguntas que tenemos en este momento. La primera de ellas es, ¿qué es, a tu opinión,
dos puntos claves que quizá en México pudiéramos iniciar para poder llegar a una proyección comercial como lo tienen en Estados Unidos? Tenemos que masificarlo. Primero, tendríamos que acercarnos a través de la gimnasia para todos a las escuelas. Necesitamos que nuestro deporte sea conocido. Primero, en las escuelas, poder tener como esa base para después poder llegar a un alto rendimiento. Obviamente no será algo ni siquiera a corto ni mediano plazo, ¿no? Para poder tener lo que ellos tienen. Hablamos de que ellos tienen 5 millones de practicantes, ¿no? Nosotros 24,000. Bueno, puede ser que sean mucho más de esos 24,000 porque solamente hablamos de los que están afiliados. Pero sí creo que a través de la gimnasia para todos podemos hacer de conocimiento la gimnasia, podemos masificarla un poco y atraer a gente que diga, ah, sí, sí me gusta, sí es mi pasión, y entonces nos llega a los clubes. Y después mejorar nuestras redes sociales, porque pues esa parte de si no cacareas el huevo, pues la gente no se entera, ¿no? Tenemos que hablar de nuestros atletas, de nuestros resultados, tenemos que darnos a conocer en las redes sociales que hoy son el principal medio en el que podemos acercarnos a la gente. Además, hoy más que la gente esté encerrada en sus casas, tenemos que mejorar nuestra parte tecnológica. Nosotros sí creo, y como federación es una de nuestras principales deficiencias, ¿no? Que tendríamos que empezar a trabajar. Podríamos tal vez acercarnos a hablar con algunas escuelas, empezar a lo mejor en algún estado, no sé si eso tenga que ser con la SEP o con estas instituciones como que están dentro del Sistema Nacional del Deporte, que son de educación básica, media y superior, pues acercarnos con la de educación básica para hacer como un poco como los juegos escolares, ¿no? Que hay de gimnasia para todos. Gracias. Nos preguntan también, siendo la gimnasia un deporte tan gustado en el mundo y en eso nuestro país no es la excepción, mi pregunta se ha hecho, o se tiene planeado algún proyecto comercial para capturar la atención de las televisoras, los medios de comunicación o inclusive las empresas de publicidad y con ello promocionar más la gimnasia. Sí, nosotros es esa piedrita en el zapato que hemos estado trabajando desde el seno de la federación, es hablar esta parte de generar este vínculo incluso con nuestros atletas. Hay mucha gente que no conoce a nuestros atletas de alto rendimiento, ¿no? Quienes, ahorita, por ejemplo, incluso Daniel Corral y Alexa Moreno, que en estos últimos resultados de estos últimos años hemos tratado y hemos mejorado como esa parte, pero ¿por qué no? No es que pretenda realmente hacer un reality show, del cual sí nos han planteado algunas propuestas de negocios, pero alguna manera de hacer que la gente conozca a nuestros atletas, de que generen esa emoción y pasión deportiva, pero para que en las televisoras nos pudieran voltear a ver un poco, sí necesitamos tener gimnasia de mayor nivel para que sea un espectáculo, ¿no? Por supuesto que tenemos nuestras selecciones nacionales que podrían hacer una competencia o nuestros selectivos para algún evento, hacerlos, pues, televisarlos, pero insisto en la parte de que no es tan fácil porque es un tema cultural del país, ¿no? Del país está súper volcado al fútbol y, no sé, a veces a lo mejor me gustaría ir a platicar con la Federación de Fútbol, ¿qué hicieron para lograr ser lo que son en México el fútbol, ¿no? Este 70, 80% que se llevan de medios de difusión y transmisión, televisión, patrocinios, publicidad, todo para el fútbol. Porque tampoco es que crean que el fútbol tiene súper alto rendimiento. Nuestro fútbol no es el mejor del mundo y sí es el mejor pagado del mundo. Tal vez, bueno, porque el fútbol podría ser un deporte que es un poco más accesible, que se puede jugar en cualquier lugar. Ahí pues se puede masificar más fácil, ¿no? No es que diga que lo puedes jugar con un frutzi en la calle, pero pues no es como la gimnasia, ¿no? Que necesitas, pues sí, más equipo. Insisto, con la gimnasia para todos o la gimnasia aeróbica, modalidades que son más viables con las que pudieras entrar a la masificación, podríamos llegar. Sin embargo, de regreso a la parte comercial, tenemos que empezar con nuestras selecciones nacionales y con lo que ya tenemos, a tratar de producir eventos de calidad que pudieran venderse como espectáculo a alguna televisora. Muchas gracias. La siguiente, ¿qué posibilidad hay de crear un proyecto con gobernación y que se dé la gimnasia como una materia obligatoria en las primarias públicas? No lo sé, eso tendría que, pues, tal cual, platicarlo con Gustavo y ver de qué manera nos podemos acercar
a los mismos grupos del Sistema Nacional del Deporte para que se pudiera hablar de esto que ocurre en Alemania y en varios otros países del mundo, en donde pudiéramos hacer que la gimnasia básica se llevara. Obviamente, hablamos, en México hay un alto nivel de población de bajos recursos, en zonas rurales, pues, digo, a veces ni siquiera tienen bancas en las escuelas, no hablemos de que les den gimnasia, ¿no? Pero sí podríamos hablar de las zonas urbanas, no solo de las grandes ciudades, porque tampoco me gustaría, en nuestro país está en 6 estados, dijimos que se practica en 35 estados, pero solo en 6 está más del 50% de nuestra población. Entonces tampoco se trata como decir, ay, bueno, sí vamos a masificarlo y vamos a hacer que crezca más Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, que son de los más poblados. No, hay que acercarnos a los otros estados que tienen posibilidad de también sacar atletas, también masificar la gimnasia a nivel escolar y que además a veces resulta más fácil que los estados grandes acercarnos a la Secretaría de Educación para poder desarrollar y lanzar algún programa de masificación de la gimnasia a nivel primaria y quizás secundaria. También nos preguntan, ¿por qué la FMG no puede recibir apoyos o patrocinios directos? ¿Qué se necesita para cambiar en la legislación? En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si no caemos en ningún rubro que nos permita ser donatarias autorizadas. Es algo que está como muy etiquetado, tú vas buscando el rubro y no te encuentras. Nosotros fuimos a hacer una consulta a la Secretaría de Hacienda en qué lugar o en qué nos podían acomodar para poder ser donatarias autorizadas y nos dijeron que pues no, básicamente el deporte no. Pues no sé, tal vez lo que tendríamos que hacer es empezar a hacer escritos, empezar a mover a nivel, pues para eso están nuestros diputados y senadores, ¿no? Que permitan que el deporte hiciera esto. Entonces nuestra única opción ahorita es a través de Fideporte. O se busca, en alguna vez cuando nosotros fuimos a hablar con la gente de Fideporte para que nos explicara en específico cómo teníamos que hacer un proyecto para poder entrar por ahí a recibir unos patrocinios, nos decían que lo que pretende la CONADE es dejar de hacer que las federaciones sean dependientes del recurso federal y que se busquen por lo privado. O sea, ellos pretenden que vayamos al esquema de Estados Unidos. Pero si vamos al esquema de Estados Unidos, pero no nos permiten los patrocinadores de una manera como más sencilla para poder, o sea, que nos abran un rubro para hacer donatarias autorizadas como deporte y entonces las empresas puedan hacer deducible esos patrocinios, esos apoyos. Tendríamos que empezar con iniciativas a través de nuestros diputados. Muy bien, gracias. La siguiente, con respecto a la masificación que planteas por medio de las escuelas, ¿cómo sugerirías que fuera ese acercamiento para captar población en los clubes? Pienso que tal vez en nuestros estados o en nuestros clubes incluso podríamos empezar haciendo convenios o alianzas. Mientras no sea algo como obligatorio, hay muchos clubes que podrían estar cerca de escuelas y acercarse a estas escuelas a tratar de hablar y decirles los beneficios de salud, los beneficios que te puede dar la gimnasia, de desarrollo de capacidades motoras, de que es la base para muchos otros deportes. Todos estos beneficios que acabamos de hablar un poco con las 5 Fs de la FIG. Acercarte y hacer una alianza en específico con algunas escuelas. Nosotros, como federación, insisto, tendríamos que acercarnos a la Secretaría de Educación Pública y ver de qué manera. Pero tal vez eso sería muy, muy difícil hacerlo a nivel nacional. Insisto, tal vez en algunos estados se puede hacer, en algunos no, o en algunas zonas urbanas sí, en algunas zonas rurales no, pero algo estoy segura que podemos lograr. Mientras no se pueda, sí hay muchos convenios que puedes hacer. Ok, yo te doy gimnasia para tus escuelas y además de que nos ayudaría también de lo que se hablaba, de eficientar los tiempos. Hay muchos gimnasios que están subutilizados por las mañanas. Salvo que tengas alto rendimiento, que normalmente los de alto rendimiento entrenan doble sesión, entonces el gimnasio por las mañanas normalmente está subutilizado. ¿Por qué no hacer alianzas con los colegios que están cerca de tu casa y les ofreces clases de gimnasia en tu gimnasio que los puedan traer a tu club, les das la clase y los regresan? Y así. Y después de esa misma gente, o si acaso tú puedes transportar cierta cantidad de colchones, les das su clase en el club, en la escuela, y lo regresas, ¿no? En la manera en la que tu club se puede ir dando a conocer y entonces te vas a llegando de los mismos clientes, ¿no?
Por la otra, de verdad nosotros vamos a trabajar en este tema de tratar de acercarnos pues a la Secretaría de Educación, que nos digan con quién hablar o cómo hacer para poder ofrecer este servicio de la gimnasia en la educación básica y secundaria, primaria y secundaria. Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta, que creo que va de la mano un poco de lo ya respondido, pero quizá habrá algo por complementar. ¿Cuál podría ser la estrategia clave para convertir a la gimnasia en un producto? Y a nivel de clubes, ¿cuál podría ser la estrategia de mercadotecnia en el mismo sentido? Para que sea un producto, tiene que tener una demanda. Mientras nosotros no hagamos que sea algo que la gente quiera, que desee y que esté dispuesta a pagar, no lo vamos a poder comercializar. Entonces, para que la gente lo quiera, lo desee y lo esté dispuesto a pagar, primero lo tienen que conocer. Después tiene que tener alta calidad y después, entonces ya no los van a querer comprar. Y en la manera en la que nosotros pues vayamos siendo mejores, lo van a querer comprar incluso más caro, ¿no? Esa es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, eso es lo primero. ¿Y me repites la segunda parte de los clubes? ¿Cuál podría ser la estrategia de mercadotecnia en el mismo sentido a nivel de los clubes? Pues creo que lo mismo. Primero, darte a conocer como club. Van a ver que hay muchos clubes que pues son pues ya famosos o conocidos porque tienen una mejor calidad técnica y pues son los clubes a los que van a ir a buscar. Hay veces cuando nuestro mercado, nuestro cliente ya está enganchado con la gimnasia, está dispuesto incluso hasta cambiarse de estado, está dispuesto a moverse donde esté el mejor entrenador, en donde está el mejor equipamiento, donde esté el mejor nivel y está dispuesto a pagar lo que tenga que pagar, ¿no? Incluso aunque tenga que pagar hospedajes, alimentos y demás, ¿no? En la medida en la que aumentemos nuestra calidad del producto y te des a conocer, en el caso de los clubes se dan a conocer, por supuesto, en las competencias. Cuando va una competencia y arrasan con todo, dicen, yo quiero ser de ese club gana todo, sus gimnastas están de super nivel, ¿no? Y entonces, pues ese es parte de la promoción y la propaganda del club. Si tú quieres ser un club que no es de alto rendimiento, que no hace competencia y que solo hace masividad, también te tienes que dar a conocer por cuál es tu expertise. Si tú dices, bueno, yo tengo el mejor entrenador, al más divertido, al que tiene una retención de clientes y que todos los niños, yo tengo los grupos llenos y que nadie se quiere salir de ellos, también te tienes que dar a conocer por eso. Entonces, a veces de boca en boca, ¿no? Van a decir, sí, es quien es el maestro, la maestra, lo que sea, es súper bueno y entonces quiero ir a ese club. Oye, pero es que como se van haciendo tan buenos y se van haciendo tan solicitados o demandados, también después puede cobrar más caro y va a tener mayores ingresos. A veces el de boca en boca no forzosamente tiene que ser un alto rendimiento, sino ¿qué es lo que estás buscando? Estás buscando masividad y tener tus grupos llenos, ni siquiera tienes que tener equipamiento de certificación o de alto nivel, etcétera. Pero tu gimnasio está súper bonito, lleno de colores, tiene imágenes, tiene dibujos, cosas que son atractivas para los niños, para que ese es tu mercado. Tienes cerca un kinder y una primaria, ese es tu mercado. Y tu entrenador es súper cariñoso, súper divertido, súper creativo, innovador y adelante. Eso es lo que estás queriendo tú vender en tu club. Entonces, tienes que explotar tu expertise. Muy bien. La siguiente. ¿De qué manera se puede lograr que todos los gimnastas en activo de masividad se acerquen o acepten afiliarse a la FMG? Pues ellos son quienes nos darán los mayores ingresos. Y lo que nos comenta aquí es que cree que se podría mantener un proyecto específico para ese mercado, separado del alto rendimiento para ser más atractivo. Sí, por supuesto. Creo que, por ejemplo, nosotros vemos en la gimnasia artística femenil los nivelitos, ¿no? Los nivelitos que no son competitivos siquiera. Y ya hay algunos que hasta desarrollaron un prenivel o circuitos de desarrollo de motricidad y etcétera. Entonces, en este tipo de eventos que no son competitivos, siempre se busca que el atleta se vaya con un reconocimiento, con un regalo, con una medallita y los niños serán súper felices todos por su participación. Tú puedes, se pueden, o sea, ya existen estos programas en la federación, también en cada modalidad tiene, o sea, desde la aeróbica, por ejemplo, ¿no? Tiene sus niveles de babies y tiene niveles para, por ejemplo, para los universitarios que son no de universidad nacional, sino los universitarios de nacional, digamos, ¿no?
Así todas las modalidades van teniendo como sus niveles basiquitos, en donde pueden también generar estos eventos de competencia o de convivencia, más bien, por así decirlo, porque no son competencias, sino de convivencia. Incluso ahora, por ejemplo, que se está haciendo esto del gym at home, ¿no? Estas pequeñas rutinitas que no deben tener ni siquiera mayores dificultades, es solo desarrollar la creatividad, desarrollar la innovación, desarrollar la motivación de los gimnastas y que se van con simplemente a lo mejor un diploma que los hace como muy felices por su participación. Mientras nosotros tengamos a la gente feliz, va a querer seguir participando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se afilien a la federación porque son nuestra principal fuente de ingresos para los clubes? Pues que les digas que es obligatorio. ¿Cómo se van a afiliar? ¿Quién se afilia a la federación? Los que compiten, ¿no? Los que compiten, aunque compitan en nivel 1 y 2 de las artísticas. En la artística varonil hay nivelito 3, que es el que no es competitivo todavía. Generar entonces circuitos de motricidad o de gimnasia aún más básica. La gimnasia para todos, por ejemplo, tiene su torneo, su campeonato nacional, ¿no? Así la rítmica tiene su torneo de fundamentos para los niveles más básicos también. Pero la gimnasia para todos, a veces, pienso yo que debería de ser la modalidad que su campeonato nacional es más llena. Y a veces hemos tenido 600 participantes, cuando en las artísticas tenemos también 600 participantes en un campeonato nacional y en la rítmica tenemos 900 en un torneo de fundamentos o 1000 en un torneo de fundamentos. La gimnasia para todos debería tener 2000, 3000 por lo menos personas participando, porque hay varios niveles, hay también el rojo, el azul, el blanco, varios niveles para hacer. Esta no es competencia, es también una convivencia, por así decirlo, pero tienen una evaluación de creatividad, se les dan premios, digamos, al mejor vestuario, a la mejor escenografía, a la coreografía más creativa. Puedes hacer que tus gimnastas participen en Festival Nacional de Gimnasia para Todos y entonces ahí se tienen que afiliar a la federación para poder inscribirse a través del intranet. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta del día de hoy de esta charla. ¿Cómo hacer que las modalidades de gimnasia artística varonil y femenil, la rítmica y el trampolín entren en el ámbito del deporte estudiantil? Pues bueno, no sé si ustedes sabían, antes existía la gimnasia artística femenil en la Universidad Nacional. Sin embargo, la quitaron porque decían que no había quórum. El equipamiento es caro y había pues muchas universidades que no contaban con el equipamiento para poder ser parte de esta competencia en la Universidad Nacional, ¿no? Tendríamos que desarrollar algún nivel de competencia en donde realmente nuestros gimnastas en la universidad pudieran permanecer a ese nivel, que no fuera ni tan bajo ni tan alto, porque si fuera muy alto, como por ejemplo en Estados Unidos, que es prácticamente nivel 10, pues no tendríamos atletas compitiendo, ¿no? Porque si en el campeonato nacional en nivel 10 tenemos bien poquitas, de esas de nivel 10 que sean universitarias, pues aún más difícil, ¿no? A veces creo también que a nivel universitario tendrían que tener ciertas facilidades para ser estudiante deportista, es algo pues muy complicado, ¿no? Las gimnasias artísticas, la femenil y la varonil, son muy demandantes en tiempo como para ser estudiante deportista, ¿no? Entonces, si tú no tienes facilidades en la escuela con pues colaboraciones de los profesores para que te permitan faltar por ir a entrenar o para que te permitan hacer ciertas, tal vez, clases en línea, ciertas clases presenciales, etcétera, es muy complicado poder ser estudiante deportista, ¿no? Si lo vemos a nivel internacional, la Universidad Mundial, por supuesto que todos esos gimnastas que compiten en la Universidad Mundial les puedo apostar que no estudian en presencial, que estudian en línea o en la gran mayoría. En el caso del trampolín y de la gimnasia rítmica, pues lo mismo. Bueno, tal vez, no sé, si el trampolín sea un poquito menos demandante en tiempo, que bueno, la gimnasia rítmica es bastante demandante también en tiempo. Igual tienen 4 implementos que desarrollar y tal vez por eso a nuestro nivel nacional la gimnasia aeróbica es la que ha logrado tener presencia en la Universidad Nacional. Primera porque
hablaba hace rato de que pues, el equipamiento es más accesible para el bolsillo de nuestros clientes. Es más viable que un atleta que empieza a nivel medio superior o superior pueda llegar a tener un nivel más o menos alto competitivo para competir en una universidad nacional. En cambio, sí tenemos en las gimnasias artísticas la rítmica y el trampolín, que son también más de iniciación temprana. Es más complicado que lleguen que empiecen a hacer gimnasia en la universidad o en la preparatoria, en la media superior, y que logren tener pues un alto nivel o un nivel suficiente para competir en una universidad nacional. Sin embargo, el principal tema por el cual no existe en la Universidad Nacional era esto, ¿no? El equipamiento es caro, no todas las universidades lo tienen, es poco viable que tengan ese equipamiento. Sin embargo, yo creo que aunque la universidad como tal no tenga el equipamiento, hay muchos atletas que pertenecen a los clubes y que estudian en alguna universidad y que podrían competir por su universidad, aunque su universidad no tenga el equipamiento, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo pertenezco a mi club y en esa competencia en específico, que es la Universidad Nacional, no voy a competir por mi club, voy a competir por mi universidad. Y tu universidad te podría brindar apoyos y porque le vas a dar un lugar. Y estoy segura de que hay muchísimos atletas que se mueren por competir por su universidad y por ponerse el uniforme de la universidad, aunque no entren en la universidad. Hay que acercarnos con el conde para ver qué es lo que necesitamos para que nos ayuden a ingresar a estas modalidades. Ingresar de nuevo a las artísticas y algún momento poder ingresar a la rítmica y al trampolín. Damos por terminada esta quinta charla de la primera jornada de conferencias de la Federación Mexicana de Gimnasia. Te agradecemos mucho, Lorena, el hecho de que hayas tenido el tiempo para compartir con nosotros esta información y estos datos tan interesantes, así como hacerte extensivos los comentarios que han llegado aquí al chat, en donde te agradecen y felicitan por la ponencia y la exposición. Muchos de ellos, pues, teniendo también hacia la Federación Mexicana de Gimnasia el hecho de tener esta jornada de conferencias como algo benéfico y positivo para la gimnasia en los tiempos que estamos viviendo. De verdad, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a ustedes. Y agradecemos a todos los que estuvieron en este momento conectados. Recuerden, las conferencias pasadas ya están siendo subidas hacia el canal de YouTube de la propia Federación Mexicana de Gimnasia. Invitarlos para que sean partícipes de todas las actividades que estamos teniendo como federación, ahora a distancia en las plataformas digitales y virtuales. Estén pendientes de las redes sociales, no solamente para esta jornada de conferencias, sino para todas las actividades que estamos haciendo en complemento con cada una de las modalidades, parte de la Federación Mexicana de Gimnasia y de las asociaciones estatales de gimnasia en el país. Sean partícipes, los invitamos, son esfuerzos que estamos haciendo desde la Federación en conjunto con los esfuerzos propios de los estados, sus asociaciones estatales, para mantenernos vivos, para mantener nuestro deporte y para mantener en particular la gimnasia activa dentro del país. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche y los esperamos en la siguiente actividad, parte de la Federación Mexicana de Gimnasia. Gracias a todos, saludos, cuídense, quédense en casa.